Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Hoy, martes 15 de octubre, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias virtuales Martes de Justicia y Derechos, espacio académico que tiene como objetivo brindar a la ciudadanía capacitación continua en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. Los saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual Alcances Generales acerca de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta conferencia lo que pretende es brindar un alcance respecto a las normas de protección y bienestar animal en el Perú, así como los parámetros que esto implica normativamente. Del mismo modo, se abordará su tratamiento jurídico a partir de su promulgación, necesidad de difusión y adecuada aplicación. La sesión virtual estará a cargo del especialista Jorge Luis Reyes Guamán, a quien agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación. Extiendo un cordial saludo a todos ustedes de parte de la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien lamentablemente por motivos de agenda no puede acompañarnos esta tarde. He de mencionar, estimados participantes, que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello daremos pase a una breve ronda de preguntas, las cuales pueden realizarla a través de la ventana de preguntas y respuestas. Presentamos entonces a nuestro ponente invitado. El doctor Jorge Reyes es expositor y panelista en temas de derecho animal, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresado de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres, ex miembro de la Comisión de Estudio del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, ex asesor en asuntos penales de la Comisión de Estudio de Derecho Animal desde el año 2017 al 2023, miembro de la Asociación Civil Cultura y Defensa Animal, colaborador de la página Derecho Animal Perú, responsable del área de asesoría legal de la organización Derecho Animal en Perú y estudioso del derecho de los animales. Ha sido además ex fiscal adjunto provincial provisional transitorio, ex miembro de la Comisión Ejecutiva de Derecho Informático, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva de Ética del Colegio de Abogados de Lima, ex docente tutor del programa de educación a distancia de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Buenas tardes, doctor Reyes. Bienvenido a los martes de Justicia y Derechos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación de hoy día. Esperamos aportar hoy día con algunos conocimientos que hemos podido adquirir a lo largo de este tiempo. Empezamos entonces. Sí, por favor, doctor. Bien, se puede ver la pantalla, me indican. Sí, perfecto. Bien, entonces ya la tenemos aquí. Vamos a empezar. Bien, entonces el tema que nos trae son justamente, y agradezco nuevamente al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos porque nos da la oportunidad de hablar de un tema muy poco explorado, muy poco tratado, que es el derecho animal en nuestro país y sobre todo es la forma como tiene que desarrollarse, ¿no? Y justamente es a partir de las capacitaciones en las que se puede trabajar, ¿no? Y ver el tema. Entonces, vamos a empezar definiendo justamente qué vendría a ser el derecho animal, ¿no? En general. Bueno, todos sabemos que el derecho busca regular interacciones de relaciones en nuestra sociedad a partir de los niveles culturales. Tanto es así que los primeros tipos de derecho que aparecen son el derecho civil y obviamente el derecho penal, ¿no? Porque es las formas básicas de la interacción que existe entre las personas. Sin embargo, con el paso del tiempo también han aparecido el derecho administrativo, que es esta relación entre las instituciones públicas con los administrados que vienen a ser las personas en la sociedad. Entonces, el derecho administrativo busca regular esta interacción entre personas e instituciones. El derecho penal, como habíamos mencionado, busca regular las interacciones cuando se infringe de alguna forma con bienes jurídicos protegidos como la vida, la integridad, etcétera. Mientras que el derecho civil, pues, es un tipo de derecho que busca regular las interacciones entre las personas durante su vida social, familiar, etcétera, ¿no? De ahí es que tenemos
pues determinadas reglas en estos tipos de normas. Entonces, ¿qué es lo que regula? ¿Qué es lo que va a velar el derecho animal? No, es justamente lo que busca regular, es la interacción de los animales con las personas o las personas con los animales, ¿no? Y es ahí donde hay este cambio dentro de las normativas regulares, donde el centro siempre viene a ser las personas, ¿no? Como sujetos de derecho y van a comenzar a interactuar con justamente seres vivos también, pero que son a partir de este momento otro tipo de, que tienen otro tipo de características jurídicas, ¿no? Que vamos a irla desarrollando. Entonces, este derecho animal busca regular esta interacción, pero siempre dentro de este entorno social y de acuerdo o a partir de los niveles culturales, porque es a partir de la cultura y la forma como vemos a los animales hoy en día, es que se tiene una mayor sensibilidad, un mayor respeto a la vida de los animales, a su integridad y sobre todo al desarrollo de la vida que estos van a tener. Bien. Entonces, tenemos la siguiente pregunta, que muchas veces nos confundimos, estamos hablando de derecho animal. Sin embargo, hay muchas personas que consideran que los animales tienen derecho. No obstante, debemos señalar que los animales como tal no tienen derechos, ¿no? No tienen derechos reconocidos. Sin embargo, sí, por la norma son considerados como objetos de protección de las normas, tanto administrativas, penales, civiles inclusive. Y esto a partir, justamente, esta confusión viene a partir de lo que se denomina las cinco libertades, que son normas de protección a nivel internacional, ¿no? Que son libertades de libres del hambre, sed y desnutrición, libres del temor y angustia, libres de toda molestia física y térmicas, libres de lesiones o de enfermedades, así como de ser libres de manifestar un comportamiento natural que ellos tienen. Entonces, a partir de aquí es que nos vamos a encontrar que estas cinco libertades que conocemos, que estamos revisando, son las que van a sustentar muchas de las mejoras de las normas de protección y bienestar y tienen mucha relación con las normas que vamos a revisar. Entonces, si bien es cierto, los animales no pueden ser considerados sujetos de derecho, pero sí objetos de protección, ¿no? Estos, por tanto, tienen esa facultad de poder ser representados. Y ahí es donde está el binomio con las personas. Ahí es donde empieza justamente el principio de la interacción entre los animales con las personas. Ya no solamente como anteriormente se consideraba simplemente como objetos. Y esto lo vamos a ir desarrollando. Bien, entonces para empezar a determinar sobre qué es lo que vamos a hablar aquí, es justamente conocer cuál es el marco legal en nuestro país sobre el derecho animal. Y lo hemos puesto de manera cronológica, no en forma de importancia, pero sí vamos a señalar cuál es la norma más importante, obviamente, ¿no? Tenemos que estas tres normas, estas tres leyes que pueden ver ustedes, son las leyes que actualmente rigen la protección y bienestar animal en nuestro país, ¿no? La primera, que es la más antigua del 2001, que es la ley que regula el régimen jurídico de canes, que obviamente solamente está dirigida a una especie en particular, los canes o perros, ¿no? Justamente por características sociales que se presentaron en ese momento que hubo la necesidad de generar una norma especial. Sin embargo, aquí ya vemos una intención de generar protección a favor de los animales, en este caso a los perros por ser ya denominados animales de compañía en ese momento. Entonces, el contexto social que se presentaba era no solamente las agresiones de perros, como lo dice la norma, potencialmente peligrosos, ¿no? Hacia las personas, sino también porque esto se debía a que habían aparecido
y lamentablemente todavía existen, pero de manera clandestina, lo que se denomina las peleas de perros. Entonces, esto generaba una situación social de tal forma que repercutía en el contexto social del momento. Entonces, se genera este régimen jurídico de canes, hay normas, hay obligaciones, hay especificaciones que lamentablemente aún, y a pesar que han pasado más de 20 años, todavía no llegan a concretarse a nivel justamente administrativo, porque la norma es netamente para la regulación administrativa, ¿no? Y obviamente hoy en día ya no estamos conformes con el término potencialmente peligrosos porque ya sabemos a través de todos los estudios que se han realizado que los animales potencialmente peligrosos no son los canes, sino son los responsables de esto, porque son ellos quienes fomentan este tipo de situaciones y lo que van a llevar lamentablemente a las consecuencias que conocemos. Por otro lado, tenemos la Ley 3047, Ley de Protección y Bienestar Animal, que se da en el año 2016. En este caso, sí tenemos que señalar que es la ley más importante de las tres, porque viene a ser la ley marco del derecho animal de nuestro país. ¿Y por qué le decimos la ley marco? Porque justamente es la que a partir de este momento va a hacer un cambio sustancial al tratamiento de los animales, ¿no?, en las normativas, ¿no? Y es por eso que a partir del año 2016 ya no podemos simplemente solicitar protección y bienestar a los animales porque consideramos que son seres bonitos, lindos, o porque creemos o tenemos algún tipo de sensibilidad con ellos. No, tenemos una normativa especial que promueve su protección y bienestar. Y no solo eso, sino que ha cambiado su naturaleza jurídica de tal manera que todo tratamiento de los animales a partir de este momento tiene que ser a través de esta norma especial. Y eso es lo que justamente hoy día vamos a desarrollar. La siguiente y última que vemos en el cuadro es la ley 31311, que apenas salió en el año 2021, que es la última norma desarrollada a partir de la ley 3047, ¿no? Que es la ley que prioriza la esterilización de perros y gatos como componente de la Política Nacional de Salud Pública. ¿Y esto por qué? Porque justamente a partir de la ley 3047 se da importancia a la problemática de los animales en nuestro país para procurar justamente su protección y bienestar. Es a partir de ahí que se genera esa norma y existiendo una problemática de sobrepoblación de perros y gatos, producto de la irresponsabilidad de las personas, es que se da esta norma con la finalidad de realizar buenas prácticas para solucionar el problema de la sobrepoblación, no como anteriormente se daba, que, y era bastante denunciado por los activistas, que era pues justamente la matanza indiscriminada de animales en las calles, ¿no? De animales sin hogar que justamente deberían ser responsabilidad de aquellas personas que en su momento los tuvieron, sino que, como volvemos a repetir, los animales sin hogar en nuestro país son producto de la irresponsabilidad de aquellos que fueron responsables de ellos en su momento. Bien, entonces, este es el marco legal de nuestro país. La ley más importante es la 3047, Ley Marco del Derecho Animal en el Perú. Entonces, a partir de aquí es que vamos a desarrollar lo que viene a ser justamente estos alcances de la Ley de Protección y Bienestar Animal en el Perú. Y tenemos que tener muy en cuenta cada uno de los puntos que vamos a ir desarrollando a partir de aquí, porque hay cambios muy importantes y sustanciales que inclusive afectan lo que viene a ser la denominada liberalidad que existe a aquellas personas que tienen algún tipo, o bueno, a lo que denominamos la propiedad sobre aquellos animales, ¿no? Sin embargo, está sujeta también a los alcances de la norma. Entonces, no podemos empezar la norma y por eso le decimos ley marco, ¿no?, sin revisar cuáles son los principios que ella tiene, ¿no? Y justamente a partir de proyectar 5 principios en su artículo primero, es lo que va a determinar que cualquier conflicto normativo que exista
ya sea con otras normas, dentro de la misma norma, cualquier vacío que pudiera presentarse debe ser interpretado a partir de estos 5 principios que aparecen en su artículo primero, ¿no? Y justamente el primero de ellos es el principio de protección y bienestar animal, ¿no? Que es justamente la disposición que señala el propio Estado, ¿no? Y indica que es justamente él quien establece estas condiciones necesarias para brindar la protección a las especies animales, vertebrados, domésticos y silvestres, para reconocerlos, ¿no? Como animales sensibles. Si nos damos cuenta, aquí lo que se está cubriendo es a todos aquellos animales, como dice la norma, vertebrados, domésticos o silvestres. Entonces estamos abarcando a todos los animales dentro, dentro de este grupo. Obviamente aquellos que son invertebrados no entran dentro de esto, ¿no? En algún momento, a partir de otras modificaciones, probablemente puedan ingresar, ¿no? Sin embargo, es grande el grupo ya de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos ya de un reconocimiento desde el principio número uno de protección y bienestar animal, de reconocerlos como animales sensibles, ¿no? Y habla de que merecen gozar un buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con el medio ambiente, estamos hablando que es un tipo de protección global a partir de su desarrollo y conducta. Entonces, el Estado, como sustento de esto, tiene los artículos 68 y 79 de la Constitución vigente en nuestro país, que justamente habla sobre la necesidad de la titularidad del Estado para proteger la biodiversidad de la flora y fauna en todo el territorio nacional. Ahora, el segundo principio es justamente el principio de protección de la biodiversidad, ¿no? Y es donde el Estado va a asegurar la conservación de las especies, tanto de fauna silvestre, legalmente protegidas, y sus hábitats mediante la aprobación de planes de conservación, así como todas las especies silvestres. ¿Qué quiere decir? Que no solamente no nos estamos abarcando a los animales que están más cerca de las personas, sino también de proteger las zonas que son como son bosques, selvas que tenemos en el país, ¿no? Como una parte de lo que se denomina justamente la protección también y prevención dentro de lo que es la salud pública. Y la salud pública obviamente también nace de un conjunto de normas constitucionales que está en el artículo 9 de la Constitución, ¿no? Que es justamente la salud pública que se protege a partir de este nivel constitucional. Entonces vemos ya que tenemos varios argumentos constitucionales que están incluidos dentro de los principios, nada más de los dos primeros. El principio de colaboración integral y de responsabilidad de la sociedad, que es el tercero de los principios, está referido a que todas las instituciones competentes, nacionales, regionales, personas naturales, jurídicas, responsables, cualquier persona dentro del entorno nacional debe justamente, ¿no? Ser responsables y trabajar de manera integrada con la finalidad de procurar esta protección o hacerla efectiva. Es justamente a partir de este principio que las organizaciones civiles, los voluntarios, los activistas pueden interactuar también con las instituciones a nivel nacional en pro de la protección y el bienestar de los animales. Esto es lo que justamente brinda esta normativa para que se realice estas interacciones, como vamos a ver más adelante también. Entonces, la idea es que todos, sociedad organizada, sociedad civil en general, el Estado, los gobiernos regionales, instituciones tengan que colaborar. ¿Por qué? Porque los animales están en todas partes. ¿Qué más tenemos aquí? El principio de armonización con el derecho internacional. En este punto tenemos que señalar pues, que si bien es cierto, el Estado busca promover y estar al tanto con las normas internacionales, y hemos puesto una gráfica sobre la Declaración Universal de los Derechos de los Animales.
Y esto lo hemos hecho, ¿por qué? Para hacer el siguiente señalamiento. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, como tal, que es conocida por muchos activistas, aquellas personas que promueven o que buscan información sobre la protección y el bienestar de los animales, lo que no conocen que esta declaración no es una declaración formal, es una declaración de voluntades de organizaciones de protección y bienestar animal internacionales, pero no es una declaración en términos formales a la cual debieran o pudieran suscribirse los estados a nivel internacional. Por tanto, es un documento que puede ser referencial, por ser justamente una declaración de voluntades, sin embargo, no es de estricto obligatorio ni un documento al cual todos los estados internacionales pudieran adherirse. Bien, entonces hay que hacer esta diferenciación. Es como conocemos también los pronunciamientos de la Universidad de Tulum, la Universidad de Cambridge, sobre justamente el tratamiento de los animales, sobre la sentiencia, sobre la sensibilidad animal, ¿no? Entonces, si tenemos en claro esto, debemos darnos cuenta que faltan instrumentos todavía a nivel internacional de esta calidad, ¿no? Que pudiéramos tener y convertirlos en tratados. Sería muy bueno que poco a poco, probablemente con el avance del derecho animal a nivel internacional, como viene promoviéndose, se vayan ejecutando algunas normas y convenios a este nivel. Finalmente, como el quinto principio, tenemos el principio precautorio, que es un principio que viene del derecho medioambiental, ¿no? Y que viene a ser justamente una especie de indubio pro animales. ¿Por qué decimos indubio pro animales? Porque en este principio a lo que se refiere o lo que busca es proteger de justamente de algún acto que puede infligir dolor o lesión grave a los animales de manera irreversible, ¿no? El Estado debe intervenir para evitarlo, para en todo momento detenerlos, ¿no? Aun cuando estos indicios todavía no estén científicamente probados, que los animales sean sensibles o no a estos estímulos. Entonces, por eso es que le decimos el indubio pro animales, porque si existe la duda en este caso que pudiera o no afectar esta situación a los animales, debe ser en ese momento erradicada, suspendida, ¿no? Hasta que se tenga más conocimiento de ellos, ¿no? Y justamente el segundo párrafo nos habla de la que las medidas deben adecuarse a los cambios del conocimiento científico que se vayan produciendo. Además de ello, hay un tercer párrafo que no lo hemos incluido aquí, ¿no? Que está referido a una pequeña excepción que es sobre los temas de experimentación de animales. Y esto no lo hemos incluido porque obviamente va a haber una parte donde vamos a hablar de ello y que va a ser un poco más amplia, porque lamentablemente a partir de este último párrafo es que muchas instituciones en nuestro país han usado de manera arbitraria para tratar de aplicar estas actividades, como es la utilización de animales en experimentación o docencia, y que está generando actualmente varios casos, ¿no? A nivel eh, de las regiones en nuestro país. Entonces, si vemos las disposiciones generales de lo que es la Ley 3047, vamos a encontrar que la presente ley tiene como finalidad directamente, ¿no? La protección y el bienestar de los animales, ¿no? Pero esta protección no es una protección simple, sino en el marco de las medidas de la vida, la salud de los animales, sobre todo relacionadas con la salud pública. Y es aquí donde volvemos a encontrar esta conexión que existe entre la protección y el bienestar de los animales con la salud pública, que, como habíamos indicado, es un derecho a nivel constitucional. Es por ello que la protección y el bienestar de los animales se vuelve un tema de interés público. Y a la vez ya vamos a ver la trascendencia que esto se da a partir de justamente las infracciones y los delitos contra los animales. Bien, entonces, a partir de aquí tenemos que el objeto de la misma norma
habla justamente de proteger la vida, la salud de los animales, nuevamente domésticos o silvestres, mantenidos en cautiverio. En esta oportunidad ya comenzamos a hablar de animales mantenidos en cautiverio, a diferencia de una primera parte donde hablamos de animales silvestres en general. Y esto se debe a porque tenemos niveles de protección y el primero de los niveles de protección que tiene la norma está referido justamente a aquellos animales que se encuentran bajo la supervisión o en contacto directo con las personas. Bien. Entonces, es aquí donde vamos a encontrar que lo que se busca es impedir estas acciones que pudieran ocasionar, lesionar, sufrimientos innecesarios, muertes, ¿no? Y lo que se busca es fomentar la vida y el bienestar de todos ellos, además de velar en todo momento, ¿no? Y prevenir estos accidentes a sus poblaciones. ¿A qué nos referimos cuando habla de accidentes de poblaciones? Pues justamente al tema de la biodiversidad, esta protección de la biodiversidad que muchas veces no se toman en cuenta cuando hay una tala indiscriminada, no solamente en bosques, no solamente en selva, sino también en las mismas ciudades. Cuando se hace tala indiscriminada de árboles, ¿no? Lo que se debe prever justamente que no haya afectación de animales. Y eso constituiría no solamente una posible infracción, sino también lo que viene a ser un posible delito. Entonces, es justamente a partir de aquí, pues, el objeto de la norma también promover esta participación de todas las entidades involucradas, públicas o privadas, y actores sociales, como sabemos, los activistas, voluntarios y aquellos que promueven los albergues. Entonces, ahora entramos a la parte de lo que viene a referirse a lo que denominamos la posición de garante. Resulta que en el artículo 5, que habla de los niveles generales de los deberes generales para con los animales, el numeral 5.1 de la ley 3047 nos va a hablar que existe, ¿no?, una obligación de todas las personas a nivel nacional, sin distinción, que nos señala que toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño o sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico o que altere su normal comportamiento, lesión o muerte. Entonces vamos a ver que la protección de los animales no solamente abarca el tema físico y de salud, sino también el tema conductual. Y es por eso que hemos colocado una imagen de un perro grande, potencialmente peligroso, con su responsable, quien lo tiene agarrado. Todas las agresiones de animales potencialmente peligrosos, como lo dice la norma, no, se deben justamente al mal manejo de los propietarios. Entonces es a la falta de aplicación de esta posición de garante que encontramos. Las personas, cualquiera sea su condición a nivel nacional, tienen esta posición de garante en el momento que entren a interactuar con los animales. Entonces vamos a encontrar aquí que esta obligación, ¿no?, que se imprime a todos a nivel nacional, solamente la encontrábamos como una obligación en relación a lo que vendrían a ser en el derecho de familia, por ejemplo, la posición de garante que tienen los padres frente a los hijos, ¿no? Sin embargo, acá a nivel nacional la tenemos todas las personas en relación directa con cualquier animal que pudiéramos interactuar. Entonces, es importante darnos cuenta que existe ya un deber predefinido en la norma sobre la cual vamos a desarrollar lo que viene a ser los niveles de protección. Y esos niveles de protección pues se tienen que ver en cada una de las formas en que encontramos a los animales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos procurar esta protección sin distinción con los animales, con aquellos que pudiéramos encontrar. Y justamente encontramos que, por ejemplo, si nos encontramos un animal silvestre, ¿no?, obviamente tenemos que procurar, ¿sí?,
cuidarlo, como en este caso si pueden ver el video que está pasando, ¿no? Entonces, personas que están yendo en una balsa y observan que existe un animal silvestre que está a un paso de ahogarse porque está haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Inmediatamente intentan o buscan tratar de ayudarlo, ¿no? Lo que vamos a encontrar es la respuesta del animal que permite que lo puedan ayudar y lo puedan llevar a un recaudo, ¿no? Este es eh, llevar a la práctica lo que estábamos diciéndoles, indicando que es justamente esta posición de garante. No, no es cerrada a ningún tipo de animales, es con todos aquellos que nosotros podamos tener en contacto, ya sea una paloma, una ardilla, eh, aunque parezca curioso decirlo, ratones o ratas, ¿no? Entonces, proteger la vida, la integridad y la salud de los animales está dentro de esto que llamamos la posición de garante. Y es por ello que también se exige que cuando las personas manejen en carretera, pues protejan y cuiden las distancias o tengan cuidado. Por lo que pueden ver, he eliminado los audios justamente por si me dicen que no se escucha, justamente para evitar el sonido o cualquier problema técnico, ¿no? Pero obviamente acá en la figura vemos a una mamá y su cachorro, y ambos están llorando por el cachorro que yace en medio de la pista porque ha sido arrollado por un carro. Entonces, obviamente, parte, parte de esta posición de garante, este deber que se nos imprime a todas las personas, es procurar esa protección. Y no solamente es un hacer, sino también es un no un dejar de hacer, que en este caso es prever, tratar de no causarles daño en ningún momento. Bien. Entonces, y esto nos lleva al artículo 14 de la ley. Estamos tocando justamente los puntos que son los alcances más importantes de la ley 3047, porque si no, de repente no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Pero estamos tratando de condensarlo justamente, y es el artículo 14 de la ley 3047 el que va a determinar la declaración de animales como seres sensibles, ¿no? Y tal cual lo dice el artículo 14, se les reconoce como animales en condición de seres sensibles a toda especie de animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Aquí hay que tener en cuenta un tema muy importante, que es que la declaración de sensibilidad que tenemos en nuestro país es una mixtura con lo que se denomina también a nivel internacional la sintiencia. Porque la sensibilidad propiamente dicha lo que busca es proteger a aquellos animales que se encuentren o tengan un sistema nervioso central. Son sensibles al dolor, ¿no? Porque obviamente tienen un sistema nervioso central, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podemos decir que está protegiendo su integridad, su salud, ¿no? Del dolor. Sin embargo, en el desarrollo de la norma, como ya hemos visto, se protege también la conducta, ¿no? Que no se afecte la conducta. ¿Qué quiere decir? Los animales de por sí son seres tranquilos, ¿no? Sin embargo, hay determinadas acciones que pueden convertirlos en animales agresivos, ¿no? Y justamente a eso nos íbamos con los ejemplos de los perros potencialmente peligrosos, ¿no? Entonces, no solo al proteger no solamente la integridad física, sino también la integridad conductual, nos encontramos que actualmente la sensibilidad en el Perú implica también la sintiencia, ¿no? Que se basa justamente en esta capacidad de sentir, relacionarse emocionalmente, tener sentimientos, diversificar, experimentar, ¿no? Estas emociones que son de diversas formas y categorías. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora hay muchas personas que todavía consideran que esta sintiencia no es
realmente algo tangible. Sin embargo, gracias a que hoy en día todos tenemos un teléfono, tenemos cámaras, podemos conocer y podemos ver y tenemos pruebas fehacientes de esta conducta. Entonces, los animales tienen amistad, sufren por los suyos, tienen periodos de duelo, cosas que no podíamos ver. Y no solamente hablamos de los animales de compañía, que son los que están más cerca a la persona, o en algunos casos a los animales que vemos, que hemos podido ver en algunos animales domésticos en general, sino que es en todos los animales, ¿no? Obviamente los ejemplos por lo general suelen ser más de los animales que están más cerca de nosotros, que los tenemos más a la mano, que son justamente los animales de compañía, ¿no? Entonces podemos encontrar, como pueden ver aquí en este primer video, la amistad, como, como ustedes pueden ver en el video, como un animal de manera muy inteligente puede liberar a su compañero con la finalidad de irse ambos juntos, ¿no? Esto es una reacción que parece muy humana, pero es muy propia de los animales también, ¿no? Y si solamente nos vamos a centrar en decir, ah, pero solamente es en, en relación a su propia especie, tenemos que las amistades entre animales también es interespecies, ¿no? Como podemos ver en el segundo video, ¿no? Entonces, hay reacciones propias del entorno en los cuales ellos se relacionan a este nivel, ¿no? Y obviamente también hay niveles de duelo, temor y frustración, como cuando el compañero, ¿no?, fallece, producto justamente, y en este caso de la intervención humana, como vamos a ver en el video de abajo, ¿no? Donde vemos cómo intenta revivir a su compañero muerto y trata de llevarlo o ponerlo a un mejor lugar donde pueda protegerlo. Entonces, estos videos ya hay varios, hay muchos, por decirlo poco. Hace 10 años salió el primero, que fue toda una conmoción en una carretera, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que existe este nivel de sintiencia en ellos, ¿no? Y por tanto, justamente esto ya está protegido a nivel de nuestro país, cosa que no lo conocemos, no lo aplicamos o de repente justamente no lo vemos fácilmente cuando hablamos normativamente. Por eso digo, acá no venimos a decir que vamos a proteger a los animales porque son bonitos, porque eso, no, porque existe una norma positiva que determina que debemos procurar su protección y bienestar a partir de esa declaración de sensibilidad. Mm. Y aquí es donde vamos a encontrar también este sentimiento que a veces solamente se lo daba a los humanos, ¿no? Que era justamente la protección maternal, ¿no? En este último cuadro pueden ver cómo una coneja busca proteger a sus crías, ¿no? Las saca un momento para darles de comer, como pueden ver. Y para protegerlas, ¿qué es lo que va a hacer? Pues las va a volver a ocultar con la finalidad de mantenerlas a buen recaudo. Una conducta aparentemente solamente de personas, etcétera. Antes hablábamos en términos científicos de solamente la simbiosis animal, que los animales existía una simbiosis cuando existía una relación en la cual ambos tuvieran un beneficio. Sin embargo, y por eso solamente acciones o reacciones como amistad, como apoyo, como solidaridad, eran solamente trabajados dentro de lo que eran las conductas humanas. Sin embargo, obviamente esto, con el paso del tiempo y con el conocer, ¿no? Vamos a encontrar que no es así, que pertenecen también a los animales. Y eso nos lleva también al cambio sustancial que tenemos en nuestras normas generales, ¿no? Que es la naturaleza jurídica de los animales. Existe mucha discusión en relación a la naturaleza jurídica de los animales. ¿Por qué? Porque hay obviamente
mucho activismo con la finalidad de declarar a los animales como sujetos de derecho. Sin embargo, ¿no? Y si bien es cierto, porque también hay una lucha para lograr que la sensibilidad animal declarada ahí en la ley 3047 ingrese al Código Civil. Sin embargo, ya la naturaleza jurídica de los animales ha variado, ya no es la misma, ya los animales no son cosas simples, ¿no? Podemos decir que si los animales son cosas, podríamos decir que son como este papel, de repente son como este celular, ¿no? Si es que yo deseo, rompo, boto el papel, rompo, boto, vendo el celular. Sin embargo, cuando hablamos de animales, ya no va a pasar lo mismo, ya no vamos a tener esa misma facilidad, esa misma liberalidad que nos da el derecho de propiedad, sino que vamos a tener que reajustarnos a lo que nos dice la ley 3047 y el tratamiento. Por eso hablábamos de que estamos en una regulación de interacción, de la interacción de los animales con las personas. Entonces, a partir del artículo 14, que se declara la ley, la sensibilidad animal, entonces, ¿qué es lo que va a variar? Que se reconoce esta condición de seres sensibles, ¿no? Mientras que en el artículo 886 del Código Civil peruano, obviamente vigente desde el año 84, de 1984, ¿no? Se ha incluido a los animales como seres semovientes, ¿no? Que son pasibles de ser considerados cosas, pero cosas simples en ese momento. Sin embargo, a partir del año 2016, que la ley 3047 los considera como seres sensibles, entonces se vuelven cosas de características especiales. ¿Por qué decimos cosas de características especiales? Porque esta característica especial es la condición de ser seres sensibles y como tales objetos de la protección de las normas civiles, administrativas y penales, ¿no? Entonces, ya no podemos decir que son simples cosas, ¿no? No podemos decir que es igual o lo mismo hablar de un animal que un televisor, que una radio, etcétera. No, podemos decir que los animales tienen esta característica y por tanto son objeto de protección de las normas en general. Porque ya vamos a ir viendo cómo el derecho animal está creciendo, cómo el derecho animal está generando este cambio a partir justamente de esta declaración de seres sensibles, de esta normativa especial, ¿no? Y tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, si ya, si bien es cierto, son susceptibles de ser considerados como bienes de propiedad, ¿no? Esta posesión, tenencia, resguardo que tienen, siempre será regulada por la ley 3047. Nadie se puede salir de ahí. Y eso es, señores, lo que todavía no estamos entendiendo a nivel de ejecutar, a nivel nacional, obviamente, ¿no? Las normas y la protección de los animales, inclusive cuando hablamos de delitos, ¿no? Por tanto, tenemos que la norma también permite que aquellos propietarios, para los que se consideren propietarios, ¿no? Pero para que esta norma deberíamos decir tenedores o responsables de los animales, ¿no? Porque esto de la propiedad, como les decía, ya se trastocó un poco para los propietarios. Porque si una persona desea matar a un animal, por ejemplo, ya no lo puede hacer libremente, lo tiene que hacer a partir de lo que dice la norma. Y eso es una parte muy interesante de ella, porque es muy garantista hacia los animales, como puedan darse cuenta. Entonces, frente a cualquier infracción, cualquier forma de falta a la obligación principal que hemos estado conversando, pues cualquier persona puede denunciar no solamente a un tercero, sino también al mismo tenedor responsable o como quiera llamarse propietario por causar o infringir las normas de protección hacia los animales que tienen bajo su condición, ¿no? Y entonces esta naturaleza jurídica de los animales ha cambiado actualmente. Entonces, ¿por qué insistimos en que vaya al Código Civil? ¿Por qué es tan importante? Porque como todos sabemos, el Código Civil
es la base de la normativa en general, ¿no? Y si se modifica el reconocimiento en la base de la normativa general, entonces podremos generar a partir de ahí también espacios normativos distintos, ¿no? Sacar a los animales de ser simplemente seres movibles como cosas, sino ya considerarlos directamente como objetos, ¿no? Que ya los tenemos, ya la declaración está, ya los estamos trabajando así, pero sin embargo, ingresar esto al código permitiría crear esos espacios necesarios en el código penal, en los códigos administrativos, en los códigos de salud, etcétera. ¿Por qué? Justamente porque a partir de ahí se hará una diferenciación con la cual podremos manejar paquetes de normas más específicos para ello, ¿no? Es por eso que hay, lamentablemente, la modificación penal que tenemos de la protección ha ido a el apartado de daños en el Código Penal, daños contra la propiedad, porque no había otro lugar donde ponerlo. Sin embargo, como ven, si la naturaleza jurídica de los animales se ha modificado y como vamos a ir viendo, ¿no? Las normas de protección especiales que tienen van a determinar que ese lugar que tienen no determina la naturaleza del propio delito. Y ya lo vamos a ir revisando entonces, ¿no? Entonces, este apartamiento de lo que viene a ser el desarrollo de la naturaleza jurídica de los animales también determina que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y es aquí donde tenemos que ver que las infracciones no solamente están en cosas eh, tan sencillas como descuidarlos, abandonarlos o maltratarlos, sino que también el exceso que puede afectar su normal conducta podría también implicar cierta forma de maltrato, ¿no? Como van a poder ver aquí en el primer video, obviamente esto no es un comportamiento de un animal de forma natural. Ropa, joyas, pinturas, cortes de pelo, pintarlos. Entonces, esto no es parte de la conducta normal de un animal. Entonces, y esto, bueno, obviamente tiene un fin comercial. Sin embargo, estaríamos afectando a los animales cuando lo que se busca es mantener su forma natural, forma de conducta natural, porque ciertamente esto también les genera un daño, porque un animal al tener este tipo de nivel muchas veces, y esto lo puede ratificar cualquier etólogo, ¿no? Los animales pueden dejar de sentirse animales y creer que son personas en algún momento. Y esto le dificulta las relaciones e interacciones con sus propias especies, ¿no? Entonces, si vemos el primer cuadro que hemos visto, ¿no? Que es la exageración de una persona que trata de tenerlo adecuadamente, supuestamente, y se excede y termina afectándolo, tenemos también el abandono, ¿no? Como pueden ver ahí, este pequeño cachorro ha sido abandonado en medio de la calle, herido, ¿no? Se puede ver en su mirada, se puede ver en su actitud, el temor que tiene, ¿no? Y las formas como se conduce por lo que ha sufrido, ¿no? Y esto es lo que se tiene que evitar, ¿no? Y esto es justamente por lo que se ha variado la naturaleza jurídica de ellos. Y aquí vamos a ver la expresión de alegría de un animal que se entera que va a ser adoptado. O sea, más expresivo no vamos a encontrar. Entonces, podemos ver que las conductas de los animales, pues obviamente son parte del desarrollo de este tema, de la protección y el bienestar de los animales. Estamos viendo que la sensibilidad, la sintiencia son parte importante de lo que viene a ser la protección y el bienestar de los animales. Entonces, cuando hablamos de niveles de protección, hablamos de dos niveles de protección. El primer nivel de protección es el nivel administrativo,
¿no? Y es justamente a lo que conocemos, y aquí debemos tenerlo bien claro, por favor. Cuando hablamos de maltrato animal, hablamos de infracciones administrativas. Y las infracciones administrativas están directamente relacionadas con lo que es la tenencia responsable. ¿Qué quiere decir? El que comete un maltrato animal es porque está infringiendo una norma administrativa. ¿Y cuáles son las principales normas administrativas que podríamos señalar dentro de la protección y el bienestar de los animales? Es que tener un ambiente adecuado, una alimentación suficiente, una atención médico-veterinaria y la protección del dolor y sufrimiento. A partir de aquí nacen todas las demás, incluyendo aquellas últimas que se han integrado a la Ley 3047 a través de modificaciones de norma, ¿no? Como que se señale la ubicación a través de geolocalización o la esterilización como tal para que en caso de pérdida obviamente no haya una reproducción innecesaria o desmesurada o descontrolada, ¿no? Entonces, el ambiente adecuado, si ustedes recordarán anteriormente, por ejemplo, los zoológicos, como el Parque de las Leyendas, ¿no? Solamente tenían a los animales en jaulas, sino que a partir de hace muy poco todo esto ha cambiado y lo que se busca es tener un lugar donde pueda el león, el oso, sentirse en su propio hábitat natural. A esto responde a un ambiente adecuado donde pueda desarrollarse naturalmente. Igual los animales de compañía que se encuentran en casa tienen que tener un régimen de salidas en el cual puedan ir, correr en el parque o un espacio amplio donde se encuentren para que puedan correr y desarrollarse naturalmente, ¿no? Una alimentación adecuada se refiere no a la cantidad ni a la mejor comida, sino aquella que requiere, aquella que necesita. Por ejemplo, muchas personas creen erróneamente que es bueno darles chocolate o algunas otras cosas, o hasta licor. Lo que no saben es que están envenenando a sus animales y eso es una alimentación inadecuada. Sin darse cuenta, están infringiendo las normas, están maltratando a sus animales, ¿no? Entonces, el tema de los animales, obviamente, tiene que ser de bastante cuidado, ¿no? Entonces, la alimentación a eso se refiere. Si el animal está adecuadamente alimentado, no hay ningún problema. Obviamente, la atención médico-veterinaria, cualquiera sea su especie, tanto sea, estemos hablando de un gallo, de un pavo, de un conejo, de un perro, de un gato, de un hurón, ¿no? O aún de peces, ¿no? Que podamos tener cerca, entonces tienen que tener atención médica en caso se enfermen, ¿no? Y la protección del dolor y sufrimiento es justamente esta situación de tener mayor cuidado frente a la posibilidad de que pudieran sentirse afectados. Cuando, por ejemplo, cuando les sale una herida o cuando sufren de un accidente o cuando, por ejemplo, muchas hembras, ya sea gatos o perros u otra especie que no pudiera dar de manera natural, ¿no? A sus crías, obviamente se debe buscar, ¿no? El apoyo de un médico veterinario con la finalidad de evitar de protegerlos de este dolor y sufrimiento. O para aquellas personas que creen que es bonito jugar tirándole pirotécnicos a los animales, tirando pirotécnicos a los árboles, ¿no? Eso es protección del dolor y sufrimiento. Bien, entonces esto es maltrato animal. Obviamente, la norma, la ley 3047 en sí debería haber sido ya traducida en general por los gobiernos regionales y locales en ordenanzas de protección y bienestar animal, ¿no? Entonces, aquellas que ya tienen ordenanzas, obviamente, qué es lo que tiene dentro de estos? ¿Qué sale de acá? ¿Qué es lo que se desprende directamente de estas normas? Es que usen correa, usen bozal, que no los dejen libres en la calle, que no permitan que se escapen, ¿no? Esos son normas de protección y bienestar animal que son válidas dentro de todo lo que viene a ser el marco de la Ley 3047, Ley de Protección y Bienestar Animal. Y bien es cierto, ya venían
muchas por parte del régimen jurídico de Cannes, que viene desde 2001. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí no solamente hablamos de perros, no solamente hablamos de gatos, estamos hablando de todos los animales. Si tienes 100 gallinas, si tienes 20 chanchos, tienes que protegerlos y cumplir estas normas, porque son normas generales, en verdad, son normas marco, por eso le decimos la ley marco del derecho animal en nuestro país, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta esto y tenemos que ser cuidadosos porque si son animales indebidamente llamados para el consumo, ¿no? Porque estos nombres son arbitrarios y son más usados de una manera pedagógica, ¿no? Entonces vamos a encontrar que los animales del consumo sufren un constante ciclo de maltrato y hasta llegar a delitos, ¿no? Que, bueno, lamentablemente nos quedaría corto solamente con ese tema, pero sí existe esto y tendremos que regular estas normas para procurar su protección de ellos. Y existen ya proyectos de ley que buscan justamente dar un mejor trato a aquellos animales que están destinados al consumo. Bien, entonces, este es el nivel administrativo, que es el maltrato animal como tal. Sin embargo, el segundo nivel, que es el más fuerte, la protección cuando es más grave, ¿no? Son los delitos contra los animales, que se constituyen en todo acto, acción o omisión que configuren delito. ¿Y cuáles son los dos delitos que existen? El delito de abandono y el delito de acto de crueldad, que aunque parece muy poco, son delitos dentro de su configuración muy amplios, porque lo que vamos a encontrar justamente que, por ejemplo, el abandono, solamente el delito de abandono, no solamente es el hecho de dejar a un animal en la calle, sino es la puesta en peligro de un animal. Donde, ¿qué quiere decir esto? Que la naturaleza de estos delitos, de los delitos en general contra los animales y el maltrato animal, que es el tema administrativo, vienen justamente de una infracción de deber, que es el incumplimiento de la obligación de procurar la protección y el bienestar de los animales, pero ya a un nivel muy exagerado, tanto que sobrepasa los dos niveles, ¿no? Tanto así que el abandono, no solamente, como repito, tiene que ver con lo que es, con lo que es dejarlos en la calle, sino también con el hecho de, estando dentro de un lugar, no se le brinde las protecciones adecuadas, lo que vemos ahí administrativamente, pero al punto que afecte su salud, su integridad o su vida. Entonces ahí es donde hablamos que ya se comete un delito. Si a partir de no tener un ambiente adecuado, una alimentación adecuada, una atención médico-veterinaria adecuada, una protección del dolor y sufrimiento, el animal obviamente sufre enfermedades, se encuentra en un estado de dolor, ¿no? Y esto obviamente es fácil determinarlo a través de estudios médicos veterinarios. Entonces estamos hablando que ya se superó en ese momento el simple tema de maltrato animal, que lo que protege es la tenencia responsable, sino que ya se volvió, ¿qué cosa? Se volvió un delito. ¿Cuál es el bien jurídico protegido de los delitos contra los animales? Pues el bien jurídico protegido de los delitos contra los animales viene a ser la salud, la integridad física y conductual de los animales y la vida, obviamente, de los animales. Ese es el bien jurídico, ¿no? Y ahí viene otro cambio, porque dentro del derecho penal hemos incluido un bien jurídico distinto a las personas, ¿no? Que es justamente directamente relacionado a los animales, porque esta protección está directamente relacionada con la salud pública de todos nosotros. Y ustedes dirán, pero ¿por qué se protegería tanto a los animales? Porque está comprobado que proteger a los animales, proteger la salud de los animales, genera a la vez protección a la salud de todos nosotros. Si nos damos cuenta,
las últimas pandemias han sido de origen zoonótico. ¿Qué quiere decir? Vienen de enfermedades que se adaptan de los animales hacia las personas. El descuido total del cuidado hacia los animales ha generado tal impacto ambiental que muchas enfermedades que ellos poseen se están volviendo tan fuertes como para saltarse a los seres humanos y pues obviamente la pandemia, última pandemia del COVID, obviamente está directamente relacionada a ello, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto es un círculo, estamos dentro de un solo planeta, no hay dos, no tenemos dos planetas, no hay dónde salir. Entonces, si el medio ambiente, los animales están contaminados, los estamos afectando, esto va a generar que tengamos pues problemas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Y eso es lo que estábamos hablando, es solamente el abandono, porque los actos de crueldad es ya acciones directas con la finalidad de lesionar tanto física o conductualmente a los animales. Desde una piedra, una patada, obviamente una puñalada, un puntapié, un arrollamiento, puede configurar el delito de actos de crueldad contra los animales, siempre con el mismo bien jurídico, que es este bien jurídico particular distinto a todos los que tiene el código. Por eso que les decíamos que no es el patrimonio, jamás lo fue el patrimonio. Bien, entonces si configuramos adecuadamente vamos a encontrar que es, ¿y por qué lo vamos a interpretar así? Porque el artículo 206A del Código Penal, que contiene los delitos contra los animales, es una norma penal en blanco. ¿Y a qué le llamamos una norma penal en blanco? Es una norma a la cual, para lograr su adecuada interpretación, debemos remitirnos a una norma especial. ¿Y cuál es la norma especial que nos va a decir cómo interpretar el artículo 206A del Código Penal? Es la Ley 3047, Ley de Protección y Bienestar de los Animales, ¿no? Entonces es ahí, como ya hemos visto, cuál es el objeto y fin de protección de la norma. Obviamente ese es el bien jurídico protegido relacionado siempre con la salud pública. Entonces, tenemos que acá no estamos tratando temas de propiedad. Por otro lado, es un bien, es un delito de característica especial porque el sujeto pasivo, no el sujeto activo, porque el sujeto activo puede ser cualquier persona. Sin embargo, el sujeto pasivo en los delitos contra los animales siempre va a ser un animal. Eso no va a cambiar, no puede cambiar porque si no, no sería un delito contra los animales. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta de las características especiales. Aparte de eso, es un delito de infracción de deber. ¿Por qué? Porque existe un deber, una obligación predefinida en una norma, que es la Ley 3047, que dice que toda persona está en la obligación de procurar la protección y el bienestar de los animales. Entonces, cualquier incumplimiento de esa norma es una infracción de deber. Y si esto llega al nivel de delito, es un delito de infracción de deber, que es un delito que generalmente lo estudiamos en los temas de corrupción de funcionarios. Sin embargo, aquí está. Y los delitos contra los animales obviamente es un delito de infracción de deber. Y como tiene relación con la salud pública, es un bien jurídico de interés público, ¿no? Entonces, tiene estas características especiales que lo hacen diferente, ¿no? Y estos dos, el abandono y el acto de crueldad, son delitos bases, porque el tipo agravado es cuando se ocasiona la muerte de los animales a partir del abandono o del acto de crueldad. Entonces nos damos cuenta que es un delito bastante complejo, bastante amplio, porque su configuración es de números apertus, ¿no? Normativamente hablando, y no números clausus, por si acaso, porque hay personas que cuando revisan la ley 3047, o bueno, ni siquiera revisan la ley 3047, se quedan en el Código Penal y cuando van a pronunciarse,
hacen una interpretación arbitraria y pretenden ellos dar un nivel de acto de crueldad o de sufrimiento innecesario cuando existe la ley 3047 donde están esos conceptos desarrollados, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es un delito especial, que es por sus características, hay que analizarlo muy bien para interpretarlo y poder aplicarlo. Eh, es tan complicado a veces el tema de interpretarlo que el abandono, por ejemplo, habíamos visto los casos de un perrito, dos perritos que habían muerto en la carretera. Todos me dirán, entonces a partir de esas figuras, de eso que he mostrado, ¿es delito haber colisionado con un animal en la carretera? El delito no es colisionar porque la colisión puede ser un acto prácticamente fortuito, porque puede cruzar inspectivamente la carretera un animal. El delito se comete cuando sabiendo que acabas de colisionar con el animal, no lo atiendes. Quiere decir, dejas de procurar su protección y bienestar. Ahí se comete el delito. ¿Y qué delito es? Ese es el delito de abandono, porque lo estás dejando en una situación sin procurar su atención, sin procurar su cuidado y probablemente ocasionándole la muerte. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta de que esa es la forma de interpretar la ley 3047, el delito 206A del Código Penal, y obviamente es el manejo estructural de un tipo de delito especial, ¿no? Otra cosa que podría pasar en una carretera es que una persona, viendo directamente a un animal, pasa encima de él, ¿no? Ahí estaríamos hablando directamente ya de un acto de crueldad, donde justamente lo está haciendo intencionalmente con ese dolo. Si bien es cierto, los delitos contra los animales, tanto de abandono y acto de crueldad, no permiten la figura culposa, pero sí permiten el dolo eventual. Entonces, a partir de este dolo eventual, existiendo una norma, una obligación por la cual las personas deben responder por la protección y bienestar de los animales, entonces debemos tener en cuenta que sí es permitido el dolo eventual en estos casos. Bien, avanzo porque si no nos vamos a demorar y tenemos, entonces, la ley también en su artículo 32, ¿no? Nos va a hablar de instituciones responsables y de personas responsables, ¿no? Entonces, acá vamos a ver en qué momento participa, ¿no? Los gobiernos locales, dícese las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? Tienen que atender todo lo que viene a ser las infracciones, que quiere decir el maltrato, mal. Y por eso también deben promover la creación y funcionamiento de albergues temporales. Ojo, acá sí hay que ser bien específico. La norma te dice promuévelos, no crees un albergue. Lo que último que debe hacer un gobierno local, un gobierno regional, es crear un albergue. Lo que debe hacer es fomentar en coordinación, y ahí está la colaboración integral, ¿no? En coordinación con la sociedad civil, los activistas, los voluntarios, un albergue que pudiera funcionar para justamente proteger a aquellos animales que se encuentren sin hogar o sean afectados de alguna manera, procurando su protección y bienestar, ¿no? Por otro lado, las funciones de fiscalización, como el otorgamiento de licencia, autorizaciones de establecimientos, ¿no? Actividades económicas relacionadas a los animales, eso también lo ve justamente los gobiernos locales, regionales, ¿no? Con la finalidad de procurar la protección y bienestar animal, ¿no? Y obviamente, atender las denuncias por delitos lo va a ver el Ministerio Público y la Policía Nacional. Bien, entonces ahí tenemos las instituciones responsables dentro de lo que viene a ser la ejecución de lo, lo que es justamente las infracciones y por otro lado los delitos. Antes que se quede en el aire, puede llevarse
conjuntamente o puede cometerse infracción y delito a la vez? Sí, pueden llevarse dos procesos, uno, un procedimiento administrativo sancionador y un procedimiento penal en paralelo. Sí. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, uno tiene el bien jurídico, tenencia responsable, mientras el otro tiene como bien jurídico la salud, integridad y vida de los animales, y en integridad física y conductual como habíamos desarrollado. Bien, entonces también nos habla que estas infracciones a la ley son por acción u omisión, que quiere decir la persona que comete el hecho o también la persona que no impide que se cometa o permite que se realice o no brinda la ayuda necesaria. Esto conforme habíamos dicho a los deberes de las personas y también a las prohibiciones. ¿Quiénes son los posibles responsables? Pues las personas propietarias, poseedoras de uno o más animales, personas responsables o titulares de los establecimientos locales donde se realice, ojo, ahí están los criaderos clandestinos, los titulares de las empresas de transporte cuando se cometan en estos sitios, los propietarios de vehículos cuando se den los accidentes, los choferes o conductores en donde tenga lugar la infracción. Entonces es bastante amplia los posibles responsables de acuerdo a las infracciones y delitos contra los animales, ¿no? Como habíamos repetido anteriormente, los deberes que existen es el ambiente adecuado a sus hábitats naturales, la vida y condiciones mínimas sanitarias que les permite expresar el comportamiento natural. Por eso es que ponerles ropa, ponerles joyas, pintarlos es inadecuado. Así también la alimentación suficiente y adecuada a los requerimientos biológicos de cada especie. No se les puede dar comida que les haga daño, no se les puede dar comida que les afecte, ¿no? Por otro lado, la protección del dolor, sufrimiento, ansiedad, heridas y enfermedades y la atención médico-veterinaria necesaria que habíamos referido. Sin embargo, también hay prohibiciones generales a las que vamos a tener en cuenta. Y justo hemos pasado algunos informes legales y otras opiniones rápidas que hemos tenido oportunidad de brindar en relación a algunas situaciones de estas prohibiciones. Tenemos el abandono de los animales en la vía pública por constituir un acto de maltrato y una condición de riesgo para la salud pública. Eso es por un lado, ¿no? Porque como ya les dijo, en algún momento se puede volver delito. La utilización de animales en espectáculos de entretenimiento. Hace poco hubo el caso del circo de la Chola Chabuca que estaban utilizando animales. También tenemos el caso de que el año pasado, más o menos en esta época, a la Municipalidad del Rima, que específicamente se le ocurrió hacer un evento de una pamplonada, que es soltar animales que iban a participar en la jornada de una novillada en Hacho, ¿no? Y los hicieron recorrer, ¿no? Unas cuadras con gente y todo, generándoles obviamente un estrés excesivo. Eso está prohibido, utilización de animales, ¿no? Obviamente la tenencia, caza, captura, crianza y compra-venta para el consumo humano de animales no definidos como animales de granja, ¿no? Obviamente también está prohibido. Y con mayor razón la pelea de animales, tanto domésticos como silvestres, en lugares públicos o privados, ¿no? Hay una excepción, seguramente a partir de acá ya me estarán pensando en varias preguntas, ¿no? ¿Qué otras conductas constituyen maltrato y que están dentro de las prohibiciones? Están los artículos 23, que es la prohibición de atentar contra animales de granja. Una de ellas es, por ejemplo, sacrificarlos en un lugar que no sea el adecuado, y tenemos lamentablemente varias situaciones donde hay personas en las regiones que están haciendo esto. En un momento lo hicieron en una protesta, en otro momento lo han hecho por una, entre comillas, festividad. Esto está prohibido y no solamente constituye algún tipo de infracción, sino un delito. La prohibición de atentar contra animales silvestres de igual manera, ¿no? Y con mayor razón para los animales silvestres abarca la protección penal. Sin embargo, acá hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo si el animal silvestre se supone que no está al alcance de las personas, cómo le puede afectar?
¿Por qué? Porque los animales silvestres, en cuanto entren en contacto con las personas, entonces se les va a considerar en ese momento como animales silvestres en estado de cautiverio. Es por ello que una vez que una persona entra en contacto con un animal, se aplica la posición de garante. Ojo con ello. El artículo 25, que es la prohibición de excepciones para la utilización de animales en actos de experimentación, investigación y docencia. Esto hemos adjuntado un informe que les van a hacer llegar. Sin embargo, vale la pena decirlo, en nuestro país existe una normativa a partir del artículo de la excepción que habla, y habíamos dicho en el principio precautorio, en la excepción que dice, a este principio precautorio se exceptúa justamente la utilización de animales para experimentación, investigación y docencia, ¿no? El artículo 19, que se refiere justamente a la experimentación y docencia, y el artículo 25, donde termina de definirse cuándo puede realizarse. Y justamente se presenta una serie de prohibiciones y restricciones por las cuales solamente se puede realizar investigación con animales cuando se den estos tres momentos: el control, prevención y diagnóstico o tratamiento de enfermedades que afecten al hombre y a los animales, la valoración, detección y regulación o modificación de condiciones fisiológicas en el hombre y en los animales, la protección del ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad, la investigación de parámetros productivos en animales y la investigación médico-legal. Pero siempre y cuando pase que, para empezar, haya una comisión, ¿no? Un comité de ética, que se trate de una institución específicamente para investigación y de que no exista otra forma de lograr los mismos resultados. ¿Qué quiere decir? Que la utilización en estos 5 puntos específicamente, que solamente en estos 5 puntos se pueden utilizar animales para experimentación, investigación y docencia, solamente para utilizarlos aquí, solamente se va a dar siempre y cuando haya pasado los filtros anteriores. Está prohibido totalmente la experimentación, la investigación y docencia con animales en niveles primaria y secundaria, por ejemplo, de educación, solamente para el nivel superior, siempre y cuando cumplan y sean necesariamente para este tipo de actividades. Entonces vemos que es muy restringido el tema y es muy amplia la prohibición, por lo cual en nuestro país no se puede aplicar tan libremente como han venido haciendo algunas universidades, lamentablemente. Ahora, el artículo 26 también habla de la prohibición contra animales vertebrados acuáticos, el mantenerlos, el cuidarlos, y esto ahí también se está dejando un poco de hacer el mantenimiento en relación a los acuarios, por ejemplo, a la venta indiscriminada que existe, ¿no? Y finalmente el artículo 27 habla de los animales de compañía. Dentro de ellos, obviamente, hay que tener en cuenta que uno de los más importantes es que se busca prohibir la venta de los animales. Ahí está en este artículo. Les recomiendo su lectura, no les voy a espolear, ¿no? Pero es muy importante revisar esas normas, que son prohibiciones y sobre la base de las cuales vamos a encontrar que se cometen muchos delitos. Y aquí vamos a pasar a lo que viene a ser una de las grandes interrogantes de la ley 3047, cuando dicen por qué existe la disposición complementaria final que habla de la excepción de la ley, donde señala que se permiten las corridas de toros, peleas de gallos, ¿no? Pues bien, justamente en esta oportunidad las traemos, es justo y oportuno hablar de ello, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la norma de excepción habla de un punto en particular que no se ha considerado al momento de estudiarlo, porque actualmente está permitido supuestamente las peleas de gallos, las peleas de toros y las corridas, ¿no? Pero solamente el acto
si se encuentra actos de crueldad, actos de maltrato fuera del desarrollo de la propia pelea de toros, de la propia pelea de gallos y de las corridas de toros, podría denunciarse a las personas que están a cargo de estos animales. Ojo, eso es por un lado. Por otro lado, la norma nos dice, y ahí lo tenemos en medio, dice, se exceptúa las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente, la que se regula por ley especial. Entonces, una interpretación adecuada de esta excepción debe ser que tanto las peleas de toros, las corridas de toros como las peleas de gallos han debido ser declaradas de carácter cultural por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Justamente es el Ministerio de Cultura, que lo regula por ley especial. La ley especial es la 3080-870, que es la calificación de espectáculos públicos culturales, que a la vez está regulada por el Decreto Supremo número 04/2019 del Ministerio de Cultura. Sin embargo, esta ley señala que no puede ser un espectáculo cultural cualquiera en los que se generen actos de violencia o violencia contra los animales. Entonces, no habría forma de que esta excepción fuera aplicable, en verdad, porque encontramos que existe una regulación número eh, juris tantum, porque están pidiendo que se tiene que cumplir esto, que sea declarado de carácter cultural, cosa que, de acuerdo a mí, la misma ley especial no podría realizarse. Bien, entonces eso es importante. Y con ello, bueno, hemos tratado de cubrir, eh, como les digo, ese es un alcance general acerca de la ley 3040. Así que estamos tratando de cubrir los puntos principales. Falta mucho de la norma, es muy amplia, y es por eso que agradecemos esta oportunidad que nos han dado de poder dirigirnos a ustedes, poder explicarles un poco. Espero que haya podido ser entendible, digerible y quedo a disposición para atender sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Reyes, por su tan didáctica ponencia. Asimismo, agradecemos a las más de 780 personas que nos han acompañado y que nos están acompañando durante esta tarde. Sí, efectivamente, hay algunas consultas, en realidad varias, sí, pero hemos tratado de simplificar algunas, ¿no? Para poder compartírselo a usted. Por ejemplo, nos preguntan, ¿por qué en lugar de utilizar el término objeto de protección, no se utiliza el término seres vivos? Porque actualmente no se ha determinado normativamente. Podríamos decirle seres vivos también, ¿no? Pero objeto de protección se apega más justamente a la norma. Recuerden que cuando les empezaba la ponencia, decía que no venía a indicarles, señores, vamos a respetar a los animales porque me parecen bonitos, porque estamos aplicándole la norma positiva. Vamos a hablar de manera normativa. Bien. Y la mejor forma de hacerlo entender también a las autoridades con las que vamos a tratar es decirles que son objetos de protección de las normas. Bien. Claro, podríamos decirles son seres vivos sujetos de protección de la norma. Igual, ¿no? Es aplicable, no variaría mucho y tratemos de hacerlo. Es como cuando ya cuando se ha hecho las denuncias o se vienen desarrollando los procesos actualmente, ya se pide pónganles el nombre, porque muchas veces son con nombre cuando se trata de animales de compañía, porque en animales de compañía tiene que ver mucho la relación socioafectiva, que es algo que no hemos tratado hoy día, ¿no? Que es la relación socioafectiva de las personas con el animal, ¿no? Y un animal de compañía puede ser desde un perro, un gato, un chancho, un conejo, ¿no? Entonces, ahí es darle identidad a esa denuncia porque, como hemos dicho, la víctima es el animal. Entonces, ahí vamos cambiando poco a poco la terminología. Y sí, como les vuelvo a repetir, no estaría mal empezar a decir, creo que sería un poquito más amplio. Por lo pronto, lo que yo les presento es justamente la norma positiva como tal y cómo debemos interpretar. Gracias, doctor.
Otra consulta que nos realizan es, y que abordó también usted en la temática, quizás esto es a modo de repaso, preguntan, ¿el Estado peruano es uno de los estados adheridos a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales? Claro, como les había comentado, lamentablemente la Declaración Universal de los Derechos de los Animales no es una declaración formal, no es un documento internacional válido, pero es una declaración de voluntades que podemos usarlo de manera referencial, porque no deja de ser un documento interesante, ¿no? Sin embargo, obviamente no existe ninguna obligación de ningún Estado a nivel internacional de suscribirse. Existe una confusión porque sí, ciertamente esta declaración se firmó y se realizó dentro de las instalaciones de las Naciones Unidas, pero no como una situación oficial, sino porque estas organizaciones internacionales pidieron el acceso, ingresaron a hacer su actividad, pero más no tuvieron lo que viene a ser la formalidad de que esto sea donde participen todos los estados y se pueda realizar. No eran organizaciones privadas, internacionales sí, pero no eran estados los que estaban organizando esto, ¿no? Recordemos que para que sea válido en Naciones Unidas, tiene que ser fomentado por los estados que forman parte de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, probablemente en algún momento algún estado se animará a llevarlo y formalizarlo. Esperemos que sea pronto. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Otra consulta es, ¿se puede aplicar la responsabilidad civil a aquel médico veterinario que por una mala praxis conlleve al fallecimiento de alguna mascota? Claro, bueno, mascota es animal de compañía, vamos a decirlo. Ahí sí hay que cambiar un poco porque hay que introducir los términos también de la normativa, ¿no? En el caso de, y se está dando bastante ese tema de lo que viene a ser la mala praxis o la negligencia médico-veterinaria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que sí, obviamente sí se genera una responsabilidad extracontractual, pero obviamente tiene que haber elementos de prueba que existan, se puede inclusive, como les decía, los delitos en el caso de actos de crueldad o de actos de abandono, son totalmente abiertos, son apertos totalmente y abarcan todas las posibles conductas que afecten a los animales, entonces también estarían dentro de los delitos. Entonces, a partir de iniciar con una denuncia, se puede continuar justamente con lo que viene a ser el tema del perjuicio, de las reparaciones civiles, y ahí todavía adicionalmente en el tema de los animales están no solamente el perjuicio material, como si fuera el animal una cosa, porque aquí vamos a dar cuenta que particularmente los animales de compañía, esa relación socioafectiva implica una afectación emocional. Es algo que no se puede pedir, por ejemplo, cuando hablamos de otro tipo de animales, ¿no? Entonces, ahí no solamente hay una reparación civil en el sentido estricto material, sino también en el estricto psicológico, ¿no? Y ya tenemos una resolución que, aunque es dada con la ley anterior, sin embargo, ha hecho un buen examen de lo que es la afectación de la persona por esta relación socioafectiva. Recordemos que actualmente ya no se habla solamente que los animales de compañía son solamente esos animales, sino que son miembros de la familia y hablamos a partir de ahí de la que se denomina la familia multiespecie, ¿no? Entonces, obviamente, esta afectación no solamente es a una persona, no es a la responsable, es a toda la familia. Entonces, por eso es que esta reparación emocional es mucho más importante y mucho más grande, también en relación a la reparación material, que se podría decir. Gracias, doctor. Otra consulta que nos realizan es, ¿se tiene conocimiento respecto al traslado de los animales en empresas de aerolíneas? Que muchas veces el traslado se realiza con los animales de compañía, acompañados de los equipajes, ¿no? En algunos casos hasta han habido casos de fallecimiento de los mismos. ¿Se conoce de alguna sanción a estas empresas, a estas aerolíneas, ¿no? Como venía comentando, lamentablemente el poco trabajo de estudio, de desarrollo, ¿no? Es que no nos ha permitido ver
acciones en relación a ello, ¿no? Porque en verdad sí, actualmente se puede llevar a un animal de compañía en cabina, siempre y cuando demuestre que es un animal de apoyo emocional, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo que deberíamos buscar a través de formas administrativas y a partir de validar la ley 3047 y toda la normativa que con ella implica, ¿no? Que las aerolíneas y todo tipo de transporte vea por un adecuado manejo de los animales cuando sean transportados a partir de ellos, ¿no? Para que justamente no pase lo que viene pasando, ¿no? Entonces, sí, eso sería promoverlo a nivel administrativo y hasta de repente a nivel de un cumplimiento, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de cumplir una norma. Y como les decía desde un principio, tenemos todos la obligación de procurar la protección y el bienestar de los animales. Entonces, a partir de ahí, muchas cosas pueden cambiar, pero si comenzamos a aplicar adecuadamente la norma. Gracias, doctor. Otra consulta que nos realizan y que ha sido el común denominador también de este chat que hemos tenido hoy es ¿qué hacer si en las comisarías no aceptan la denuncia al visualizar o al tener conocimiento de maltrato a los animales? ¿Dónde más podemos recurrir o qué hacer? Bueno, inicialmente identificar adecuadamente, ¿no? El maltrato, como decíamos, es la tenencia responsable, es el tema de, va contra la tenencia responsable. Si no hay una tenencia responsable, hay maltrato animal. Si estamos hablando de un delito, obviamente tienen que recibirlo, ¿no? Pero tiene que estar debidamente acreditado. O sea, no puedo ir a una comisaría y decir, en tal lugar, ¿no? Hay un animal, le han hecho tal, tal, tal. ¿Has visto? ¿Tienes fotos? ¿Hay un testigo? Si no tenemos nada de eso, obviamente va a ser mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, lo que se requiere también, siendo delitos tan novedosos, los pocos en los que ha habido resultados, ¿no? Han sido aquellos en donde tenemos pues elementos de prueba fehacientes, videos, fotos, grabaciones, entonces en los cuales se puede trabajar y los cuales también pueden ayudar a desarrollar mejor el tema de la denuncia y obviamente encontrar a la persona que es responsable. En el caso de un arrollamiento o de un abandono de una persona que impactó contra un animal y lo abandonó, tenemos que tener mínimamente la placa, ¿no? Hace poco, y aprovecho acá para introducir un tema que se me había pasado, es el tema de que, por ejemplo, en el tráfico de especies, actualmente se sanciona solamente por el tráfico, pero sin embargo, durante el tratamiento del tráfico de especies hay muerte de animales por tratamiento inadecuado, eso quiere decir, por un lado el abandono y por otro lado actos de crueldad. Sin embargo, el mismo SERFOR no está haciendo la denuncia por actos de crueldad o de abandono, de acuerdo a 206A del Código Penal, por esos animales silvestres que han sido afectados, ¿no? Entonces ya debemos de darnos cuenta que estos delitos también aplican para los animales que son justamente víctimas del tráfico de especies. De acuerdo, doctor. Otra consulta que nos hacen es respecto al uso de animales de laboratorio. eh, ¿Existe alguna norma en específico que establezca el trato que se le debe dar en el caso de la utilización de estos en las universidades? Esto serían normas técnicas que lamentablemente todavía no han sido desarrolladas conforme a la ley 3047. Por eso la principal garantía es el comité de ética, que es el que tiene que tener toda institución que pretenda realizar este tipo de actividades, obviamente sujetándose a lo que dice la norma. De acuerdo. Si los animales tienen una característica especial, como se mencionó, ¿qué se debería, eh, qué se debería hacer jurídicamente para tener una protección más real? ¿Una posible rectificación quizás al Código Civil, incluir a los animales? ¿O cuál sería el camino adecuado? Para un correcto desarrollo del derecho animal ya de una forma más segura, justamente es el ingreso de la sensibilidad animal y la categoría como tal, ¿no? En el Código Civil, para poder justamente dividir, ya no tendríamos que ir al tema patrimonial para poner el 206A del Código Penal, sino que ya tendríamos un apartado especial, teniendo en cuenta
que como habíamos dicho acá, los animales son las víctimas, no las personas, ¿no? Entonces es tan especial que se podría abrir recién, ¿no? A partir de esa modificación y ese pronunciamiento en el Código Civil. Pero ahorita lo más importante, como se habrán dado cuenta, es fomentar el desarrollo de la norma, porque a pesar de que fue dada en el 2016, es muy poco conocida. Actualmente, lamentablemente, el sistema de justicia es uno de los que menos conoce la norma y cuyos pronunciamientos nos resultan bastante irónicos cuando revisamos cómo se pronuncian en relación a justamente a los delitos contra los animales. Los pocos pronunciamientos han llegado a ser pronunciamientos porque eran casos emblemáticos y hubo mucha presión pública. Sin embargo, esto debería desarrollarse como algo normal, natural, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias que existen a diario por estos casos. De acuerdo, doctor. Bueno, hemos llegado ya a esta parte final, concluyendo esta conferencia. Quizás, doctor, podría darnos una reflexión final un poco para ya ir cerrando esta importante tarde con su participación, estimado doctor. Bien, primero, nuevamente agradecer la oportunidad de haberme dirigido a través de el Ministerio de Justicia, a través justamente de ustedes, los organizadores, ¿no? Del Centro de Estudio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? De haberme permitido justamente dirigirme, expresar y transmitir lo que es esta norma, ¿no? Que como les vuelvo a repetir, está bastante descuidada, y lo que se requiere, pues, justamente para el crecimiento y el desarrollo del derecho animal en nuestro país es que hayan más capacitaciones de este tipo que podamos poner en conocimiento no solamente, como vuelvo a repetir, al sistema de justicia, sino a la defensa pública, ¿no? Porque las personas, ¿a dónde recurren? ¿No? Pues, vamos, hay muy pocos abogados especializados, ¿no? Hay, pero son muy pocos, ¿no? Van a la defensoría, ¿no? A la defensa judicial del Estado y tampoco encuentran un apoyo real. Entonces encontramos que hay una indefensión de las personas que tratan de proteger a los animales. Entonces empecemos por promover más este tipo de eventos, promover más el conocimiento de la norma y a través de ahí también podamos hacer los cambios que se requieren, ¿no? Como son lo que nos están refiriendo, ¿no? Solicitar estos cambios normativos, acelerar la adecuación de las normas, porque a partir de la ley 3047 debió realizarse un efecto dominó en todas las normas administrativas, en las normas técnicas en relación al manejo de los animales. Sin embargo, esto no se dio por justamente el último tema que tocamos hoy día, que fue la excepción de las corridas de toros, ¿no? Que un poco que fue dejado de lado la norma. Sin embargo, estamos buscando que reactivarlos a partir del estudio real de la norma y qué es lo que en verdad contiene, ¿no? Entonces, promovamos la norma. Aquellos que tengan interés, pues busquen la información. Hay mucha información también, ¿no? Y sobre todo información sobre cómo se debe aplicar y cómo se configuran estos delitos. Doctor, Muchas disculpe, gracias. sí, una Diga. acotación que sí no quería dejar pasar. Mencionaron también, existe aquí en el Perú, respecto al estudio, alguna especialidad en derecho animal. ¿Existe una universidad ya que esté iniciando algunos estudios como para que aquellos interesados puedan llevarlo, ¿no? Eh, especialidad, teníamos conocimiento de la Pontificia Universidad Católica, había empezado, ¿no? Con un curso a partir de pedido del doctor, eh, es el doctor Foy, Pierre Foy, de la Universidad Católica, que promueve esto, ¿no? Pero es la única referencia hasta ahorita, ¿no? Muy pocas universidades, es más, parece curioso, pero es muy complicado llegar a las universidades para lograr realizar este tipo de capacitaciones, ¿no? Estamos poco a poco tratando de promover esto y justamente lo que se viene, justamente empezamos este viernes, es un diplomado totalmente gratuito que se está realizando actualmente, que buscamos fomentar y vamos a profundizar los temas, ¿no? Para promover justamente, y todos los eventos que tratamos de hacer es de esta manera, de manera gratuita, de manera abierta,
con la finalidad de que también no solamente los abogados que tengan interés, sino también los estudiantes de derecho que deseen puedan acceder a esta información y podamos generar también más desarrollo del derecho. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Reiterarle el agradecimiento a todas las personas que nos vienen acompañando hasta este momento. Tenemos 686 personas conectadas, a las que agradecemos, a usted también, a nombre de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Esperamos poder tener una nueva conferencia, doctor, con esta temática que ha sido muy importante y que ha tenido bastante acogida entre nuestros participantes. Le agradezco, doctor, que nos espere una